Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. En esta mañana venimos con una meditación en lo que es la parábola de las 10 minas. 10 minas, la que se encuentra en Lucas capítulo 19 del versículo 11 en adelante. Parábola de las minas, capítulo 19 de Lucas, versículo del 11 al 17. Bueno, espero que hayan amanecido muy bien, que hayan recobrado nuevos ánimos, nuevas fuerzas después de ese descanso merecido, después de un día de trabajo. Así que deseo que todo en este día les pueda salir mejor siempre y cuando, ¿verdad? Y mejor todavía si estamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a leer esta parábola, leyéndola tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera. Dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te damos por esta hora, gracias por este nuevo día que nos das, gracias por esta nueva oportunidad que tenemos para venir delante de tu presencia, para rogarte perdón, para rogarte misericordia, para rogarte Señor que seas tú el que dirija nuestras mentes, nuestros corazones a través de tu palabra y el poder del Espíritu Santo, y que perdones cada uno de nuestros pecados. Asimismo Señor te suplico que seas tú guiando Señor a cada una de nuestros familiares donde quiera que se encuentren, a nuestros hijos, a nuestros padres, por nuestros cónyuges Señor, al igual que por cada uno de nuestros hermanos en carne, por nuestros primos, nuestros tíos, nuestros sobrinos, como también suegros y cuñados, al igual que por nuestros hijos y nietos, Señor, y bisnietos. Los ponemos en el hueco de tu mano para que seas tú, por favor, el que obres en su salud, el que obre, Señor, en sus necesidades, en sus problemas, en sus enfermedades. Te ruego pues que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre ellos, al igual que por cada uno de nuestros hermanos en Cristo, donde quiera que se encuentre. También, Señor, aquellos que están en problemas de salud, problemas económicos, problemas, Señor, en sus necesidades, que seas tú, Señor, el que tenga misericordia, que les puedas proveer también para sus necesidades, y que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre cada uno de nuestros hermanos en Cristo que ahora te están clamando, Señor, por sanidad en su cuerpo, para que esa enfermedad desaparezca, Señor, de sus órganos internos o de cualquier otra parte, Señor, interna o externa de su cuerpo. Que seas tú, por favor, el que obre en la vida, pues, de cada uno de aquellos hombres y mujeres que ahora, Señor, se han convertido a ti, te han reconocido a ti como Salvador personal y te suplican por su salud, al igual que por su familia. En el nombre de Jesús también te clamo, Señor, por el pueblo de Israel, para que seas tú librándolos, Señor, de esos ataques de los enemigos. Que seas tú, papito lindo, el que guarde, proteja, bendiga, Señor, a esa nación, al igual que a los habitantes, Señor, de cada una de las ciudades de esa nación. Pues en el hueco de tu mano las depositamos, porque sabemos, Padre, que los enemigos pues siempre están lanzando esos misiles y toda la mirada pues del mundo está en contra de Israel. Por eso te suplico, Señor, que no los abandones, que los ayudes siempre, como lo has hecho en el pasado, Señor. Así también te ruego que lo sigas haciendo durante
lucha, Señor, que ahora se está realizando, que ahora se está llevando a cabo en esa nación, y que seas tú también tocando esas mentes y esos corazones de los enemigos para que entiendan de una vez por todas, Señor, que Israel nunca será destruido, porque tú, Señor, es el que la estás defendiendo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, estamos ahora tratando pues de hablar de esta parábola. Y es que en el primer versículo que nosotros leemos podemos entender una cosa bien importante, que el pueblo, que los israelitas e incluso posiblemente también los discípulos creían de que el reino de Dios se iba a instalar inmediatamente con nuestro Señor Jesucristo. Ellos creían que como Jesús era el Mesías, y el Mesías pues es un libertador, el Mesías es alguien que ellos lo consideraban en el sentido de, ellos consideraban que un Mesías era aquel que venía a ayudarles, a librarlos de los enemigos. Y en este caso vamos a decir que ellos creían de que Israel pues iba a tener ya un nuevo reino, un nuevo rey, en este caso nuestro Señor Jesucristo, y creían que el reino se iba a instalar inmediatamente. Y cuando leemos también los otros evangelios, nos damos cuenta que eso esperaba Israel. O sea, que los habitantes de Israel creían que Jesús era un luchador, un guerrero que venía y que iba a derrotar a sus enemigos, en este caso pues al Imperio Romano. Entonces, por eso en este versículo, cuando leemos, dice, ¿verdad? Dice en la segunda parte del versículo: por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces, claramente lo dice este versículo, como también lo podemos ver en la lenguaje actual. Dice: Jesús estaba muy cerca de la ciudad de Jerusalén, y la gente lo escuchaba, creía que el reino de Dios comenzaría de inmediato. O sea, de que eso era lo que el pueblo de Israel esperaba, los israelitas, todos los que andaban con Jesús, inclusive pues por eso dije los discípulos. Y allí es donde también entra este Judas Iscariote, el que era prácticamente, él pertenecía a un grupo subversivo que luchaban en contra de los romanos. Entonces todos ellos pensaban que el reino del Señor se iba a instalar inmediatamente, porque como ellos esperaban un Mesías, la espera de un Mesías era para que él peleara en favor de su pueblo y derrotara a sus enemigos. Eso era lo que significaba un Mesías en ese momento ahí, un Salvador, ¿verdad? Entonces, sin embargo, nos damos cuenta que sí, nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, es el Salvador, pero Él no hace las luchas con armas, sino que las luchas son que espiritualmente. Entonces, por eso el Señor, cuando Él ve o conoce el corazón, lo que el pueblo está pensando, ahora Él comienza y les da una parábola, les habla de esta parábola, enseñándoles que el reino no se iba a instalar inmediatamente, sino que iba a hacer que este reino se instalaría después de un buen periodo de tiempo. Por eso Él comienza diciendo en el versículo 12, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. O sea, sabemos que nuestro Señor Jesucristo, así como lo dice en Hechos capítulo 1, en donde así como lo vieron subir en esa nube, así también vendrá en aquel día, en esa misma nube que subió, en esa misma nube volverá.
Entonces, aquí él comienza a relatarles esta parábola, que la enseñanza es que el reino de Dios se instalaría, pues, si lo queremos ver así, ¿verdad?, unos 2000 o más de 2000 años después de su partida, porque eso es lo que apunta, porque nuestro Señor Jesucristo en este momento iba para Jerusalén, ¿a qué? A ser crucificado, porque del versículo, del versículo 28 en adelante, ahí vemos cuando Jesús es arrestado, cuando Jesús es entregado al Sanedrín, que es entregado a las autoridades judías, para que lo juzguen y lo condenen a muerte. Entonces, ahora pues, con esto el Señor les quiere decir, claro, aunque ya se los había dicho, pero aún ni los discípulos mismos lo entendían, sino que lo entendieron hasta después, que todo lo que el Señor había hablado cuando ya estaba en la cruz, cuando ya iba a ser crucificado, cuando lo habían juzgado, hasta entonces algunos de sus discípulos entendieron que lo que él había dicho ahora se estaba cumpliendo en él. Entonces, fíjese lo que dice el 12, ¿verdad? Se los leo en la otra versión, ya se los leí en la Valera. Entonces Jesús les puso este ejemplo. Un príncipe fue nombrado rey de su país y tuvo que hacer un largo viaje para que el emperador lo coronara. Después de la coronación, volvería a su país. ¿Sabe? Si leemos el capítulo 5 de Apocalipsis, ahí nos damos cuenta que Jesús es coronado en el cielo rey. A él le entregan el reino celestial, le entregan todo el poder en el cielo y en la tierra. Entonces, ahora él viene a ser el nuevo monarca, el nuevo rey, pero esto sucederá ¿hasta cuándo? En el periodo milenial. Ahora vemos que él les estaba diciendo, o sea, el noble que dice en la Valera, un hombre noble, pues este se refiere a nuestro Señor Jesucristo. En el lenguaje actual lo describe como un príncipe, ¿verdad? O sea, si lo vemos así, un heredero de nuestro Padre Celestial. Pero en el 13 también hay otra observación y dice, pero perdón, antes del 13, antes de decir lo que acabo de hablar, vamos a leer primero el 13 cuando dice, y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Entonces en la lenguaje dice, por eso llamó a 10 de sus empleados, a cada uno le dio cierta cantidad de dinero y le dijo, haz negocios con este dinero hasta que yo vuelva. Entonces vemos como el Señor, vemos como este hombre noble, vemos como este hombre rico, porque sabemos que nuestro Señor es rico, porque como dice la palabra, que todo el oro y la plata del mundo pues le pertenecen a él, o sea, a nuestro Padre, y de hecho pues herencia para su hijo, ¿verdad? Es como cuando un padre hoy pues puede hacer una riqueza, pero la riqueza que hace la hace para poder heredar a sus hijos, ¿verdad? En este caso pues el Señor les dice, les voy a dar 10 minas, y eso quiero hablar al respecto de esta parábola, que algunos ven que la parábola de los talentos con la parábola de las minas es la misma, o que tiene la misma, bueno, sí, puede tener la misma interpretación, ¿verdad? Pero tiene varias características que son diferentes, por eso, y también son escenarios diferentes, porque aquí dice que iba camino a Jerusalén, o sea, algunos los estudiosos dicen que venía de Jericó a Jerusalén, mientras que la otra parábola pues se da, la de los talentos se da en otro lado, y solamente son los discípulos, mientras que aquí hay un escenario, hay una audiencia mucho más mayor que la que había allá cuando él dijo de los talentos a los discípulos. Entonces, por eso es que yo dije la vez pasada, cuando estábamos hablando de la parábola de los talentos, que también íbamos a hablar aparte de lo que es la parábola de las minas, porque
encontraba, porque al leerla nos podemos dar cuenta de que sí, es un escenario diferente y es una audiencia diferente. O sea que aquí hay más audiencia juntamente con los discípulos, pero hay muchas más personas que están ahora creyendo de que Jesús viene a ¿cómo se llama? A Jerusalén a tomar posesión del reino. Mientras que allá los discípulos no pensaron eso, sino que ellos oyeron la enseñanza que él les quería dar a través de los talentos y de lo que pasaba con lo que pasa también con el hombre diligente y con el hombre negligente. En este caso también el Señor, allá dice que fueron tres siervos, aquí dice que son 10, por eso son características diferentes que tiene esta parábola. Entonces, cuando llama a sus empleados, dice en la versión actual, y en el otro dice empleados con siervos, es la misma palabra prácticamente, porque son personas que él tenía a su servicio, refiriéndose, allá dice que era un hombre rico y aquí dice que era un noble. Entonces, como dije, hay varias características que podemos definir como una diferencia entre una y otra. Por eso estamos hablando de esta parábola en este momento. Entonces, después de que el Señor llama a 10 de sus empleados y a cada uno le dio cierta cantidad de dinero y les dijo, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. O sea, que el Señor pues prácticamente se estaba despidiendo y estaba dando a cada uno le estaba dando a cada uno de las posesiones materiales que él tenía, viene y se las da. Y como decía, que de él es el oro y la plata. Entonces, ahora podemos aplicarlo nosotros a qué es lo que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hoy en día, ¿qué es lo que recibimos? Bueno, recibimos el Evangelio. En una de las cartas de Apocalipsis de las iglesias dice de que esa iglesia es pobre económicamente hablando, sin embargo dice que el cristiano es rico, pero rico espiritual. Entonces vamos a decir que el Señor nos ha dado también a nosotros una riqueza espiritual, y con esta riqueza espiritual nosotros tenemos que negociar en el sentido de que tenemos que ganar almas para cuando Él venga, ¿verdad? Almas para su reino, a hablarle a las personas, comenzando por nuestras familias, para que también se puedan reconocer y esperar al Rey que vendrá en aquel momento. Porque cuando Jesús venga, viene a reinar. Vino primero como siervo, vino como siervo sufriente, vino a morir y vino también para dar la oportunidad de la vida eterna al hombre. Hoy viene ya nada más como rey, como juez, viene a juzgar en la segunda venida. ¿Y viene qué? Y viene a establecer tu reino, viene a tomar posición del reino que en el versículo 11 estaban esperando los israelitas en ese momento. Entonces, por eso la diferencia que hay pues entre una y otra parábola, pero aquí estamos viendo. Sin embargo, en el 14 encontramos algo también que no encontramos en la otra parábola. Dice, pero sus conciudadanos, o sea, sus conciudadanos eran sus mismos paisanos, ¿verdad? Él nació en Israel, por lo tanto él también es un israelita. Entonces, sus paisanos israelitas, pues dice aquí que le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Entonces aquí vemos el rechazo del noble, el rechazo del príncipe, el rechazo hacia nuestro Señor Jesucristo que él recibió cuando vino a la tierra. Ahora, ¿por qué dice que enviaron tras él una embajada? Resulta de que cada uno de los que iban a tomar posición en ese momento, cada uno de los que iban a tomar posesión para gobernar a Jerusalén o a Israel, pues tenían que ir hasta el Senado, así, ¿verdad? Hasta el César, que se encontraba en Roma.
Entonces hasta allá tenían que ir cada uno de los que iban a tener autoridad sobre Jerusalén, sobre el pueblo de Israel. Entonces tenían que ir a Roma a que les dieran ¿qué? A que les dieran la autoridad o a que los embistieran como rey o como etnarca, así como el caso de, se me va el nombre de esta persona, pero que aparece en la iglesia La Odisea. Entonces tenía que ir allá a recibir la autoridad. Entonces también cuando el que recibió el Jerusalén, el título de etnarca, también tuvo que ir allá, y a este rey, que para que no se convirtiera en rey, mandaron una embajada a Roma diciéndole al César: no queremos que este sea rey de nosotros, que no nos gobierne, que no sea rey. Y por eso le dieron el título de etnarca. O sea que después de 10 años, según la historia, pues ya no llegó a ser rey, porque lo cambiaron. Entonces, en este sentido, eso es lo que los judíos entendían, y por eso también aquí está escrito en este versículo que los conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada. O sea que fue un grupo de personas hasta Roma, porque creían que Jesús iba a ir a Roma para que lo embistieran como rey. Entonces, y ellos dijeron: no queremos. ¿Por qué? Porque como ellos ya sabían el método que tenían que utilizar para que él no fuera rey y no fuera a gobernar a Jerusalén o a Israel, entonces pues enviaron esa comisión, ¿verdad? Y dijeron: no lo queremos como rey, que manden a otro menos a este. Claro, ellos creían que el reino de nuestro Señor Jesucristo iba a ser dado por el hombre. Porque en realidad aquí lo que podemos observar nosotros es que él se fue, porque cuando él se fue, no fue a Roma, él no fue delante del hombre, él ha ido ahora delante de nuestro Padre Celestial, en donde se encuentra en el cielo, y el reino lo recibirá de parte de nuestro Padre Celestial. Por eso en la otra versión dice: pero la gente de aquel país no quería a este príncipe, así que envió un grupo de personas con este mensaje para el emperador. Por eso aquí dice claramente que es para el emperador de Roma. Entonces no queremos que este hombre sea nuestro rey. ¿Por qué? Porque era el mecanismo que ellos seguían incluso cuando Roma iba a nombrar un rey o un dirigente para el pueblo de Israel. Entonces, pues esta embajada se fue hasta ahí, hasta Roma, y yo creo que se quedaron esperando, ¿verdad? Bueno, ¿y cuándo va a venir? O también han de haber preguntado: bueno, pero ¿y este quién era? O sea, Jesús. Aunque pues en alguna medida pues ellos sabían quién era Jesús, pero él no iba a recibir el reino, o no recibirá el reino de un imperio, ni mucho menos de hombre alguno, sino que lo recibirá de parte de nuestro Padre Celestial. Entonces, ahora en el versículo 15 dice: aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Allá en la de los talentos, cuando llega el primero y le dice: he ganado 10 talentos más, le dice, ¿verdad? Buen siervo, entra conmigo y celebremos. O sea, totalmente diferente. Mientras que aquí dice que tendrá autoridad por 10 ciudades. Y en el 18 dice: vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también le dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Ahora, en la otra versión dice: sin embargo, el príncipe fue coronado rey, y cuando regresó a su país, en la Valera nos dice que fue coronado rey, pero aquí dice, en esta otra versión dice, que este príncipe, que este noble, que había salido para otro país, sí recibió su reino, porque dice: sin embargo, el príncipe fue coronado rey, y cuando regresó a su país, mandó llamar a los 10 empleados encargados del dinero para ver cómo les había ido.
Y luego dice el siguiente versículo: llegó el primero de ellos y dijo: Señor, hice negocios con el dinero que gané, con el dinero, y gané 10 veces más de lo que usted me dio. El rey le dijo: excelente, eres un empleado bueno, ya que cuidaste muy bien lo poco que te di, te nombro gobernador de 10 ciudades. Luego llegó el segundo empleado y dijo: Señor, hice negocio con el dinero y gané 5 veces más de lo que usted me dio. El rey le dijo: tú serás gobernador de 5 ciudades. Entonces vemos que esta palabra incluso también la habla en Apocalipsis, cuando dice que la iglesia, ¿verdad?, todos los que han creído en él, todos los que fueron y se presentaron delante del trono en el ¿cómo se llama este hombre? Bueno, el bimá de Cristo, en donde cada uno de aquellos van a recibir sus recompensas. Cada uno de aquellos hombres fieles que estuvieron en la tierra, que practicaron el evangelio, ganaron almas, se esmeraron para que el reino de nuestro Señor Jesucristo o nuestro Padre Celestial creciera en número en cuanto a personas que cada día se puedan ir agregando a los pies de Cristo y que lo reconozcan a Él como a su Salvador personal. Entonces, aquí vamos a decir que así como Él les ha tomado, los ha llamado, les dijo, vaya, vamos a decirlo, que lo podemos comparar como un juicio, ¿verdad? Tal vez no un juicio para condenación, sino un juicio para ver cómo hemos actuado cada uno de nosotros con el evangelio, con la comisión que le dio a los apóstoles, y que posteriormente también es una comisión para todos y cada uno de nosotros, para que trabajemos por el reino del Señor en su ausencia. Porque eso es lo que significa, que nosotros hoy en día, mientras Cristo venga, nosotros tenemos que seguir trabajando para el reino de Dios, para el reino de nuestro Señor Jesucristo, para el reino celestial, que pronto en el milenio será instalado, en donde Él será el rey, en donde Él será el gobernador, en donde Él será también el que dirija el mundo entero, juntamente con quienes, con aquellos que han sido fieles en el evangelio, con aquellos que han sido fieles con su mandamiento, y también les dará autoridad. ¿Para qué? Para que gobiernen junto con él el mundo entero en ese momento, pues en diferentes partes. O sea, que habrá alguien encargado también juntamente con él, que estará dando o siguiendo las órdenes que nuestro Señor Jesucristo le dé, para que pueda gobernar al mundo en ese momento en determinados lugares. Entonces, eso lo podemos aprender, y por eso dice en Apocalipsis que la iglesia, que todos aquellos fieles también gobernarán juntamente con él. Aunque también podríamos decir que a quiénes será que el Señor también les puede dar la autoridad. Pues también podríamos pensar o ver que podrían ser cada uno de los discípulos. Recordemos que los discípulos fueron 12, como también los patriarcas, los hijos de Israel, entonces, o los de Jacob. Entonces, vamos a decir que ellos también podrían ser los fieles que el Señor va a encontrar, o en los cuales depositará Él la autoridad para que puedan gobernar también ciudades. Porque si hablamos de que cada uno de los evangélicos, la iglesia, bueno, son tantos, como dice que seremos millones y millones de salvos, millones y millones de los cuales hemos creído en él, entonces pues no van a alcanzar todas las ciudades para darle a cada uno, ¿verdad? Entonces el Señor pues tiene que ver. Por eso dije, cuando habla de 10, aquí está hablando de un determinado, bíblicamente o numéricamente hablando esto en el sentido espiritual, se refiere a un determinado grupo de personas. Es como cuando dice que por 10 días, también en una de las 7 iglesias dice que por 10 días serán encarcelados. O sea, que por un periodo de tiempo estarán restringidos, por un periodo de tiempo no se podrá hablar del Señor, por un periodo de tiempo no se va a hablar del evangelio, y ese periodo lo podríamos tipificar también con cuando el nuevo reino que va a gobernar el mundo, encabezado por el anticristo,
se va a levantar sobre la tierra y que no habrá otro gobernante, no habrá otra ley, no habrá otro dirigente, sino el anticristo. Entonces, ahí lo podríamos tipificar también, pero sabemos que el periodo de la gran tribulación son 3 años y medio. Antes viene pues los otros 3 años y medio, que es el periodo de la semana 70, que son en total 7 años. Vamos a decir, 7 años en los cuales el evangelio pues quizás no va a ser tan fácil predicarlo en ese momento. Sin embargo, ahora pues tenemos la oportunidad de hacerlo de una u otra manera. Y digamos, entonces vemos pues que el Señor ahora comienza y ha pedido cuenta de lo que Él había hecho con estos siervos, con estos empleados suyos, para ver qué habían hecho. ¿Qué habían hecho con el dinero? Uno ganó 10 veces más, el otro ganó 5 veces más, y el Señor les dijo, van a tener autoridad, el primero sobre 10 ciudades y el segundo sobre 5 ciudades. Ahora, mire qué pasó con el tercero, con el que llega después. No dice que es el tercero ni nada por el estilo, como lo dijo allá en los talentos, sino que dice, después llegó otro empleado y dijo, Señor, yo sé que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible. Por eso me dio miedo, así que envolví el dinero en un pañuelo y lo guardé. Aquí se lo devuelvo todo. ¿Sabe? Según la tradición judía, según la ley, pues en aquel momento cuando una persona recibía algo, porque allá los talentos dice que los fueron a enterrar, pero no dice si lo enterraron se cree que pudo haber sido en un pedazo de costal o qué sé yo, algo pues como la tela de silicio. Lo fueron a esconder, a enterrar ese talento, pero no en un pañuelo. Sin embargo, aquí dice que fue un pañuelo. ¿Qué significa eso? Que aquel hombre que enterró el talento en la tierra, pues no dice en qué lo envolvió. Sin embargo, se puede tipificar según la historia judía o la ley, que aquel ya no tenía responsabilidad si se perdía ese talento, no tenía responsabilidad sobre él. ¿Por qué? Porque no lo envolvió en un pañuelo. Pero en este caso, cuando según la historia judía, entonces si alguien lo envuelve un pañuelo pues viene a ser un pedazo de tela como de 1 metro cuadrado, según la descripción que tienen allá. Entonces pues lo envolvió el dinero, pues algunos piensan que fueron unos 50,000 cada que uno había recibido 500,000 y el otro pudo haber recibido 50,000 dólares hoy en día. Entonces esos 50,000 dólares viene, él los envuelve y los mete y los entierra. Entonces, ¿qué significa el pañuelo? Que él estaba bajo la responsabilidad que si ese dinero se perdía, alguien lo encontraba o se lo robaba y se lo llevaba, él era responsable y tendría que pagarlo. Mientras que el otro, en el talento, pues prácticamente él se estaba desligando de la responsabilidad, incluso hasta de devolverlo o de pagarlo si se perdía. En este caso, ese es otro punto que también nosotros podemos aprender aquí en esta parábola, que hay una responsabilidad. Entonces podríamos decir que nosotros somos responsables de expandir el evangelio por todo el mundo, como la gran comisión fue dada a los apóstoles, y que luego la iglesia también tiene esa responsabilidad de cada día, de cada momento, en cada instante, hablar del mensaje de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor venga, nos va a preguntar, o cuando nos llame allá al bimá de Cristo, que es donde será, pues, como dije, es un juicio en donde todos los evangélicos, todos los que creyeron en Jesús, cuando el Señor lo llame y ese bimá se establezca allá en el cielo, entonces ahí cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuenta de lo que hemos hecho con el evangelio, de que lo que el Señor nos encomendó ahora, que hemos hecho. Por eso él en el versículo 22
dice, ¿verdad? Bueno, lo voy a leer en la Valera primero, y dice: entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo hubiera recibido lo hubiera recibido con los intereses? Entonces ahora dice en la otra versión: el rey le respondió: eres un empleado malo, tú mismo te has condenado con tus propias palabras. Si sabías que soy muy exigente y que pido hasta lo imposible, ¿por qué no llevaste el dinero hasta el banco? Así cuando yo volviera, recibiría el dinero que te di más los intereses. Entonces, aquí que estamos viendo, cuando dice, allá le dice que es negligente, aquí dice que es un siervo malo. O sea, un siervo malo, bueno, hay otra explicación respecto a esto, porque este hombre hizo eso, esta situación. Recordemos que Israel estaba gobernado por el Imperio Romano. Entonces, resulta de que cuando habían cambios de dirección, o sea, de autoridades, cuando había cambio de rey, venía el pueblo y se sumergía en un estado bastante difícil económicamente hablando. Entonces, posiblemente, ¿verdad?, los negocios, como las expectativas que muchas veces nosotros también hoy en día tenemos cuando viene un nuevo gobernante, que cómo va a gobernar, que si el país va a seguir igual, que si vamos a tener las mismas oportunidades, que si los negocios o las cosas se van a poner más caras o van a bajar de precio, en fin, todo eso. Entonces era lo mismo que ellos estaban pensando en ese momento, y posiblemente esta era la mentalidad de este hombre. Por eso él dijo: no, en vez de que perder el dinero, en vez de que me quede en bancarrota y después no tenga cómo pagar, entonces él ni siquiera hizo el intento por esa situación. Igual que hoy, ¿verdad? Ahora de repente dice alguien: voy a poner una ventecita en mi casa, y lo primero que nos viene a la mente es: pero si pongo negocio, luego me vienen a tocar la puerta y ya me preguntan hasta de lo que no tengo y de lo que voy a morir, y me dicen: pues usted va a tener que pagar una cantidad de dinero. Entonces, porque hoy así están las cosas. Entonces, muchas personas por esa razón dicen: no, ¿para qué voy a invertir? ¿Para qué voy a hacer negocio? Entonces, ¿por qué? Porque ya no se va a pagar lo que se pagaba, digamos, en atributos para las municipalidades, sino que ahora pues ya va a haber una cuota diferente, y eso pues nos lleva a que cada día las cosas vayan empeorando económicamente hablando. Y como dije, eso es lo que posiblemente este hombre pensó y dijo: no, mejor lo voy a enterrar, aunque voy a ser responsable si se llega a perder el dinero, pero pues no lo voy a mal invertir. Entonces, porque de eso se trataba. Así que, pero el Señor pues le dice, ¿verdad?, le reclama: si no eras un buen comerciante, si no eras una persona de fácil pensamiento, o de tener una buena idea para hacerla producir o hacer negocio o prestarlo, entonces ¿por qué no se la diste a aquellos? Cuando hablamos aquí del banco, podríamos también tipificar a los que vendían, a los que prestaban dinero, a los que vendían cosas en el atrio de la iglesia del tabernáculo allá en Jerusalén. Entonces quizás le dijo: le hubieras prestado el dinero a los cambistas y ellos te hubieran vos ibas a hacer el arreglo con ellos para que ellos trabajaran el dinero, pero al final ellos también tenían que dividir contigo las ganancias. Entonces yo hubiera recibido ese dinero, pero claro, como repito, por la mentalidad de este hombre, creyó que podía perder el dinero por la problemática de cambio de autoridad. Entonces, por eso dije, eso era lo que posiblemente algunos estudiosos argumentan y dicen que quizás por eso lo hizo. Sin embargo, aquí vemos que el Señor, a Él no le interesan las situaciones o las excusas que nosotros podemos dar, porque incluso
¿Qué encontramos en la Biblia? Cuando a Moisés le dijo el Señor, te vas a ir de regreso para Egipto, vas a ir a hablar con Faraón, y le vas a decir que deje en libertad a mi pueblo. ¿Qué le dijo Moisés? Ay Señor, yo soy tardo de habla, yo soy tartamudo, se me traba la lengua, no puedo hablar bien, no tengo una buena elocuencia. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? No te preocupes, le dijo, si yo voy a estar con vos, además, no vas a ser vos, sino que va a ser tu hermano, porque a tu hermano ya lo escogí también. Él va a ser tu ayudante. Entonces, para el Señor no hay excusa. Entonces, aquí podemos ver que el Señor lo que vio, es como cuando nosotros, digamos, nos presentemos delante de Él y nos diga, vamos a ver, ¿qué hiciste con el Evangelio que te di en tus manos para que pudieras predicar, para que pudieras enseñar, para que pudieras aprender y para ganar almas para Cristo? Hay señores que tuve miedo porque yo soy tartamudo. Hay señores que yo no soy pastor. Hay pastores hay señores que yo no soy líder. Yo no puedo ni cantar, no puedo ni leer, no puedo ni hablar. Entonces para el Señor no hay excusa. Y le va a decir, no, lo que pasa es que tú fuiste un conformista, haragán. Te conformaste con solo ir a la iglesia, escuchar el sermón y decir, ya vine a servirle al Señor, y solo te sentaste en una silla, en una banca. Y como no aprendiste nada, y como no abriste tu mente y tu corazón, no le diste su oportunidad al Espíritu Santo que te guiara, entonces no aprendiste nada y ahora me estás presentando excusa. Porque eso es lo que pasa. Hoy en día muchas personas no salen a evangelizar porque dicen, ay, es que yo no puedo hablar. Ay, es que a mí me da pena. Ay, es que a mí no me escuchan. Ay, es que a mí aquí. Y ponen un montón de pretextos. Pero la verdad, que delante del Señor, usted y yo, mi querido hermano, no tenemos excusa para decirle al Señor que no podemos hacer la obra que Él nos ha encomendado. Entonces, mire lo que dice el 24. Y el rey les ordenó a unos empleados que estaban allí, quítenle a este el dinero y désenlo al que ganó 10 veces más por lo que recibió. Pero ellos le contestaron, Señor, ¿por qué a él? Si ya tiene 10 veces más. Y él les respondió, el rey les respondió, les aseguro que al que tiene mucho se le dará más, pero el que no tiene, hasta lo poquito que tiene se le quitará. Entonces, ¿qué pasó con este hombre? Vamos a decir lo que dice en una de las cartas de Apocalipsis. Dice que arrepiéntete, vuélvete a mí, o mantente firme y que otro no tome tu corona, o sea, no toma tu recompensa, no tome tu privilegio, no tome tu manera, tu bendición. Entonces aquí podríamos aplicarlo de esa manera. Aquí no está diciendo de que este iba a ser condenado, no lo dice, ni tampoco podemos argumentar nosotros para decir, es que este por ser negligente hasta la salvación perdió, no, sino que aquí, como dice aquí, dice, pero el que no tiene, hasta lo poquito que tiene se le quitará. O sea, hablando pues en el sentido de devolver ese dinero que él le había dado. Entonces por eso dice en la Valera, y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces aquí vemos cómo el Señor, vamos a decir, en vez de entregarme la recompensa por el trabajo que yo hice, entonces como fui un negligente, como fui un incapaz hasta de poder predicar o ganar un alma para Cristo, entonces me va a decir, no, tú no tenés ningún privilegio. Entonces es ahí donde muchos, como dice también lo dice en algunos libros de la Biblia, de los escritos de Pablo, que muchos se alejarán avergonzados delante del Señor. O sea, cuando nos presentemos delante de Él y allá nos pueda venir a que rindamos cuentas con Él. ¿Qué hicimos con la palabra? ¿Qué hicimos con el Evangelio? ¿Qué hicimos con la comisión que Él nos dio? ¿Fuimos diligentes o negligentes? ¿Nos esmeramos por aprender de la Biblia o solamente nos conformamos con oír lo que muchas veces desde un púlpito nos pueden decir? Aunque no sea la verdad, pero muchos por eso hemos caído en el error, de que creemos más en lo que el hombre dice y no en lo que Cristo nos habla en su palabra. Entonces, llegamos a hacer ¿qué? Llegamos a creer en un evangelio que filosófico, o sea,
un evangelio de pensamiento humano y no un evangelio dirigido por nuestro Señor Jesucristo, por su palabra y guiado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces creemos más en lo que dice el hombre que en lo que dice Cristo en su palabra. Y por eso es que muchos de nosotros estamos viviendo bajo la dirección de un evangelio falso. Porque ese es todo el problema que se está viendo en las 7 cartas o en las 7 iglesias de Apocalipsis. Eso es lo que se ve. Por eso nosotros tenemos que aprender siempre de la palabra, no de argumentaciones ni de pensamientos humanos, porque no todos estamos preparados muchas veces para poder presentar defensa de lo que es la verdad, porque nosotros mismos tenemos la culpa, porque no hemos buscado prepararnos a través de la palabra, no hemos buscado hacer buenos lectores bíblicos y leer la Biblia todos los días. No, la leemos de vez en cuando, solamente de ocasión, solo cuando vamos a ¿dónde? Cuando vamos a la iglesia, cuando vamos al culto y que venimos, decimos, ya fui al culto, ya le serví al Señor, ya cumplí con mi parte y ahora solo espero la bendición de Él. Claro, eso es lo que todos pensamos, pero la verdad es que nuestro Señor Jesucristo a cada uno nos está viendo. Por eso, vuelvo a repetir, allá en las iglesias de las 7 cartas, en Apocalipsis, el Señor está observando. Al Señor no se le escapa nada. Y todo lo que nosotros hagamos en favor del reino de Dios, como dice en Corintios, en el capítulo 15, en el último versículo, dice que todo lo que hagamos para el reino de Dios no es un trabajo en vano. O sea, hay una recompensa. Y luego dice en el 27, en cuanto a mis enemigos, tráiganlos y mátenlos delante de mí, porque ellos no querían que yo fuera rey. Dice en el lenguaje. Ahora en la otra dice, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitadlos delante de mí. ¿Sabe? Este es un versículo que en realidad va a tener su cumplimiento allá al final de la gran tribulación. Vamos a decir, ¿quiénes son los enemigos de Jesús? ¿Quiénes son los enemigos del Rey? ¿Quiénes son los enemigos del Evangelio? A todos aquellos que niegan el Evangelio, a todos aquellos que niegan que Jesús es el Hijo de Dios, a todos aquellos que niegan que la salvación no se encuentra solamente en Jesús, sino que por otros medios, ¿verdad? Porque así hablan las personas que creen en otras religiones. Dicen, no, si nosotros vamos a ser salvos por adorar algo que miremos, ¿verdad? O por tocar. Porque a Jesús no lo podemos ver, a Jesús no lo podemos tocar, pero a Jesús lo podemos conocer por medio de la fe en Él y lo tenemos guardado en nuestro corazón a través del poder del Espíritu Santo cuando nosotros le confesamos como nuestro único Salvador personal. Entonces, nosotros vivimos el Evangelio por fe en nuestro Señor Jesucristo. Creemos en Jesucristo que le veremos cara a cara en aquel día por la fe. Y también creemos que Él nos llevará al cielo por fe, por creer en su palabra, por tratar de guardar el mandamiento, por tratar de vivir nuestras vidas como Él nos lo manda a través de su palabra. Entonces, esa es la única diferencia que hay entre el evangélico y las personas que practican una religión. Porque el que practica una religión está viviendo un evangelio de filosofía, mientras que el que practica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estamos practicando o tratando de practicar el evangelio escrito en la Biblia que Él nos ha dado para que cada uno de nosotros crezcamos espiritualmente y crezcamos en fe también en Él. Porque para eso, cada uno de nosotros debemos de crecer en fe, sabiendo que todos los que buscamos al Señor un día vamos a tener nuestra recompensa. Claro, la recompensa no va a ser terrenal, la recompensa va a ser celestial. Sin embargo, después del periodo de la gran tribulación, 3 años y medio, entonces aquí en la tierra se establecerá que el reino milenial. Entonces ahí vamos a ver las bendiciones por haber creído en nuestro único y Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz, resucitó al tercer día y después de 40 días, después de su muerte, después de 50 días prácticamente, después de su muerte, ese día Él fue llevado en una nube hasta el cielo, hasta el trono celestial, en donde ahora Él se encuentra a la par de nuestro Padre, porque Él regresó ¿a dónde? A su trono. Así lo dice Filipenses.
que a él había renunciado a su trono por amor a nosotros, pero que ahora él está de vuelta en su trono y desde allá está interviniendo por cada uno de nosotros para que sigamos aprendiendo, para que sigamos hablando del Evangelio, para que sigamos llevando el mensaje de la oportunidad de la salvación para todos aquellos que aún se resisten a creer como en Él, ¿verdad? Como su único Salvador personal. Entonces, mis queridos hermanos, como dije, esto es lo que para mí nos enseña lo que es esta parábola de las 10 minas, que es parecida a la de los talentos, pero en verdad, pues según los estudiosos y al analizarla, al escudriñarla, nos damos cuenta que son bastante diferentes. Tienen diferencia de escritura, tienen diferencia de eventos, tienen diferencia incluso de personajes, y la diferencia es, como digo, que aquí estos estaban creyendo que Jesús iba a recibir su reino inmediatamente al llegar a Jerusalén, iba a derrocar al rey que estaba y que ahora él se iba a poner a la cabeza de Jerusalén y sería el nuevo monarca. Pero Jesús les explica que no, que para eso tiene que pasar un periodo de tiempo, y hasta hoy ya llevamos, si queremos verlo así, ya llevamos 2000 años o más de 2000 años esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, cada uno de nosotros tenemos que guardar esa esperanza, tenemos que tener esa fe en nuestro Señor Jesucristo, en nuestra mente y corazón, y esperando que Él se manifieste en el tiempo que tiene que manifestarse. Mientras tanto, cada uno de nosotros debemos de tomar nuestras responsabilidades, nuestros deberes como hijos de Dios, y seguir transmitiendo el mensaje de la verdad, seguir llevando esta oportunidad de vida eterna para aquellos que aún no la han recibido, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento. Gracias por la oportunidad de vida que nos das, y gracias porque hasta aquí, papito lindo, tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros, los cuales hemos depositado, Señor, nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza en ti, Señor, porque tú eres el único Dios verdadero, tú eres quien nos ayuda a salir adelante en cualquier situación, tú eres nuestro sanador, salvador, tú eres quien también ve por nuestras necesidades y nos das a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra fe y de acuerdo también a nuestras dificultades. Papito lindo, gracias por esta palabra, gracias por este día, gracias por esta nueva oportunidad en la cual nos hemos presentado para pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas. Nos ponemos a cuentas contigo, Señor, y que seas tú el que dirija nuestra mente y nuestro corazón a través del poder del Espíritu Santo y de tu palabra, para que en este día, mi Señor, cada uno de nosotros puedan hacer sus actividades de la mejor manera posible y agarrados de tu mano. Papito lindo, asimismo quiero suplicarte que toques mentes y corazones de aquellos que aún no te han reconocido como Salvador personal, en la cual, Señor, incluimos a cada uno de nuestros familiares en donde quiera que se encuentran, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y de estudio, para que seas tú el que toque sus mentes y sus corazones, y que en esta hora puedan abrir su boca y confesar con sus labios que tú eres, Señor, su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora venimos delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones, que el Señor me los guarde, me los bendiga y que los aparte de todo mal, de toda tentación. Y no nos olvidemos
que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará por llamar a su escogida. Pasen un buen día y muchas bendiciones.